Vamos a hablar de un caso que ha sido muy comentado en los medios de comunicación, que tiene que ver con la concesión y ratificación de un amparo para eliminar a 2 personas de la lista de personas bloqueadas. El tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre del 2023 emitida por la jueza 10ª de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que había otorgado amparo a la conductora Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga para que se les eliminara a ambos de la lista de personas bloqueadas. Consecuencia, el 4 de marzo de ese año, en acatamiento del ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente el juzgado tuvo por cumplida la sentencia judicial de amparo. La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas. La lista de personas bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato que los recursos cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados en la economía nacional. Es una medida de protección del sistema financiero y de la economía nacional. La unidad de inteligencia financiera no realiza los bloqueos los hacen las instituciones financieras por disposición de la UIF al incorporar sujetos, personas físicas y morales, a la lista de personas bloqueadas. Esta conducta no es rara. De vez en cuando, algún acto como estos se hace algo escandaloso. Del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en la lista de personas bloqueadas a 5.904 personas físicas y 1.911 personas morales, es decir, empresas. En total, 7.815 sujetos. Se han desincorporado de la lista a 910 personas físicas, 360 morales. Actualmente se encuentran en la lista casi 5.000 personas físicas y 1.551 personas morales. Total 6.545. Derivado de la incorporación sujetos a la lista, las instituciones financieras han bloqueado 32,000 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado, resoluciones judiciales, así como del Tribunal Contencioso Administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos de acuerdo a lo siguiente. Les hago la aclaración. Una persona que es incorporada a la lista físico-moral tiene 2 posibilidades de objetar esa incorporación. Se va al amparo, en cuyo caso abandona el terreno administrativo, que es la naturaleza de esta incorporación, o se va a una audiencia en la unidad de inteligencia financiera. En el caso del amparo pide la suspensión y los jueces inmediatamente la otorgan, la inmensa mayoría de los jueces. Le permiten utilizar los recursos, aunque sigue incorporada en la lista. Y por la vía administrativa exponen su situación en la unidad de inteligencia financiera. Si ahí se considera que efectivamente tiene razón la persona afectada, se dispone su eliminación de la lista. Si no es así, la persona tiene derecho a objetar la resolución del titular de la UIF en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo asunto se termina, en el caso de que no le sea benéfico al quejoso, termina en el amparo. De 32,531 millones inicialmente bloqueados desde diciembre del 18, por resolución judicial, 23,925,786 han sido desbloqueados por los jueces del país, por los jueces federales. 82,470 y fracción por resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo y por resoluciones del propio órgano administrativo, que es la Unidad de Inteligencia Financiera,
5,000 y pico de millones. Es decir, lo que la autoridad que establece la incorporación en la lista de las personas bloqueadas, que finalmente es eliminada de la propia lista, es una cantidad mucho menor que lo que inmediatamente resuelven las autoridades antes del juicio. Quiero decirles, cuando un juez federal da una suspensión por haber una persona sido incorporada a la lista de personas bloqueadas, el juicio de amparo no se ha hecho, está por hacerse. Ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista a personas con la pura suspensión provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre órganos judiciales en la segunda sala y resolvieron simple y sencillamente que la materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo, con tal de beneficiar pues, a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente. Y entonces, bueno, pues esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción. Nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra que todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho, caminan por el mismo sendero. Entonces, lo que se ha venido discutiendo en el Congreso y también en el gobierno es que nos dispongamos a hacer algunas reformas de carácter que ya se han demorado mucho, en el caso concreto del Senado, algunas reformas que permitan que el sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución ante los tribunales como delito federal se ha fortalecido. En la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera se le señaló a México una serie de observaciones con el propósito de que las pusiera en práctica. De entonces acá algunas se han puesto en práctica. Ya vamos a la quinta ronda. Este año empezó y tenemos que apresurar el paso para poner al país al nivel de lo que es el sistema de inteligencia financiera en las mejores partes del mundo donde se realiza bien. Necesitamos eso. Somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber. Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos. Somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo. Somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada que tenemos que combatir. Y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción. Y en todas estas cosas, el instrumento, lo que se usa es justamente el lavado de dinero. Entonces tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero y a la persecución de los delitos predicados del lavado de dinero, pues de la más alta calidad. Pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México, y eso no es justo. Gómez Montt fue acusado de una serie de fraudes, bueno, y su compañero Álvarez Puga, en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que pues la justicia las empezó a perseguir, ¿no? Cuando las cosas cambiaron, y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, pues finalmente la unidad de inteligencia financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas. En este momento, sin juicio en realidad de fondo, no se da eso. Han sido incorporados, pueden hacer operaciones libremente en el sistema financiero. Ellos, así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes, y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero.
Cuando hay evidencia en la unidad de inteligencia financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35 mil millones de pesos. Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No voy a decir qué porque me va a sancionar el INE, pero todo el mundo sabe que no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte. Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción, o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción. Entonces, estamos preparando, ya hay una modificación a una ley en el Senado, pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el 1 de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir. Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la unidad de inteligencia financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos.